proceso de grabación nos damos cuenta quiénes están dentro de la clase, quiénes entran y salen, quiénes prenden su cámara, quiénes no prenden su cámara. Precisamente por eso les pido a todos ustedes que prendan su camarita, porque pues nos hemos acostumbrado mucho a ver al interlocutor, pero no vemos a los compañeros que están detrás del espacio. Entonces, sé que en algunos casos ustedes se están levantando tarde o no están haciendo todas las actividades como corresponden. Sin embargo, es muy importante que los que tengan la posibilidad de abrir su cámara lo hagan. Hemos perdido algo muy importante con esta parte de la pandemia y es la parte de socialización, un proceso que en los adolescentes es muy importante y que hoy a través de este medio de comunicación, pues no nos podemos ver, no nos podemos voltear a poder ver nuestras expresiones y podernos saludar. Por ahí algunos maestros hemos platicado en las sesiones de consejo técnico y hemos platicado la necesidad de, por ejemplo, pasar lista de manera que vayamos mencionando a uno por uno y que vayan abriendo el micrófono y que vayan diciendo presente, precisamente porque la interacción se va perdiendo y entonces es importante que nos veamos. Aquí, por ejemplo, vean, de los 24 que estamos, de los 23 que estamos, de hecho, únicamente Yuda, Rebeca, Luis están abriendo su cámara. Claudia, muy bien, gracias, buen día. Lisandro, por aquí ya te veo. Y fíjense, por ejemplo, esta maravilla, ¿no? Que quiero decirles, por ahí alguien más ya me abrió su camarita. Vayan abriendo todo su cámara, Julieta. Eder abrió ya su camarita. Dafne, abre tantito tu cámara, por favor, nada más para saludarnos. Y déjenme, les digo, Marlon, gracias. Yair, ya te veo por acá. Por ejemplo, yo no tenía el gusto de conocer a Lisandro. Imagínate que nunca hubiera abierto su cámara Lisandro. Entonces yo no sabría hoy cómo es. Sé que es un chico dedicado, que le gusta la historia, pero yo no ubicaría quién es, cuáles son sus facciones y qué es lo que está, quién está representando a esta personita. Dafne, buenos días. Qué bueno, me da mucho gusto verte y tenerte por acá con nosotros. Gracias por abrir tu camarita. Y ya saben que a lo largo del proceso, yo solamente les pido un ratito, cuando abrimos la sesión, que abran su cámara para verlos. Y ya una vez que empezamos el proceso, por ejemplo, que yo empiezo a presentar y todo ese rollo, pueden cerrar las cámaras, pueden estar apuntando, a menos de que yo les diga que quiero ver qué es lo que están trabajando, ya les diría, abran su cámara para que vea que realmente están apuntando, que realmente están trabajando. Yo, de alguna manera, corroboro el que ustedes estén entregando a través del apunte que suben a la sesión. Y eso es algo también importante. Y al finalizar la sesión, también les vuelvo a pedir que abran la cámara. Raciel, buenos días, ya te veo por acá. Entonces, bien, pues vamos a empezar. El día de hoy les voy a presentar mi pantalla. Una vez que nos saludamos, pueden ustedes ya cerrar su camarita los que quieran, los que no las pueden dejar abierta, no hay problema. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de las diferentes versiones que tiene la historia. Las interpretaciones, lo que es un hecho, lo que es un proceso histórico y cuál es una interpretación de la historia. Entonces, lo que les voy a pedir es que pongan en su cuaderno la fecha. Hoy es 21 de enero de 2021. El título de nuestro apunte es Los datos y su significado, coma, el conocimiento de la historia. Los datos y su significado, coma, el conocimiento de la historia. Y vamos a empezar con un primer elemento, lo que es un hecho y lo que es un proceso histórico. Y esto lo vamos a ver rapidísimo a través de este video que les he colocado en Classroom. Voy a ir deteniéndome en donde tienen que anotar.
Hola, hoy hablaremos sobre la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. No olvides tus notas. ¿Qué es un hecho? Ok, aquí ya tenemos el primer cosa que va al cuaderno. ¿Qué es un hecho? Así lo vamos a anotar en el cuaderno. ¿Qué es un hecho? Es un evento de corta duración. Puede durar horas, días, semanas. Ok, entonces el hecho va a ser un evento de corta duración. Eso lo anotamos en el cuaderno. Es un evento de corta duración y puede tener horas, días o semanas. Ese es un hecho histórico. El día de ayer hubo un hecho histórico. ¿Cuál fue? No fue en nuestro país. La presidencia de Estados Unidos. La toma Sí, de de protesta Biden. del presidente de Estados Unidos. Perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿verdad que es un hecho histórico? Sí, sí, sí. Porque duró horas. No duró, la toma de protesta no dura días ni semanas. Sin embargo, bueno, aunque hubiera durado días o semanas, sería un hecho histórico. ¿Sale? Inclusive podemos atrevernos a decir que un hecho histórico pudiera durar hasta por ahí de un año. Les voy a platicar uno que estamos viviendo hoy todos en casa. ¿Cuál es un hecho histórico? Esta pandemia. COVID. La pandemia. Muy bien. Y que, pues, no como tal ha sido, el hecho histórico es la pandemia, pero yo creo que a lo largo del tiempo, como se va extendiendo, podríamos hablar de un proceso histórico. Ahorita van a entender lo que es un proceso histórico que es más largo. Si hablamos de un primer confinamiento, si hablamos de la búsqueda de la vacuna, si hablamos de la aplicación de la vacuna, del regreso a clase, todo eso sería un proceso histórico. Pero lo primerito es el hecho histórico. Y tiene un fuerte impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Ok, entonces tiene un fuerte impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Tiene un fuerte impacto, un hecho histórico tiene un fuerte impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Eso también va al cuaderno. Tiene un fuerte impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, a lo mejor no para el mundo, pero cuando Moctezuma vio en el cielo aparecer un cometa y dijo, ay, este es un presagio, es decir, como una señal de mala suerte. Fue algo que impactó en la sociedad de la región mexica. No impactó en el mundo porque pues ellos no estaban en contacto con el resto del mundo. Sin embargo, la toma de la presidencia de Biden, pues sí es algo que impacta a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de Estados Unidos dependen muchas de las relaciones comerciales en el mundo. Y les pregunto, por ejemplo, la pandemia, ¿en qué tendrá impacto? ¿En dónde tendrá impacto? En todo el mundo. En todo el mundo. En este caso, muy, muy particular, en todo el mundo nos ha generado esta situación. Y aquí, por ejemplo, dice, el grito de Hidalgo, pues es un hecho histórico que sucedió en la región. Pues él dio el grito en Dolores Hidalgo y seguramente impactó en la región, en toda la región que empezaron a conquistar México, Guadalajara, Guanajuato, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el grito de algo es un hecho. Ahora bien, ¿qué es un proceso histórico? Ok, vamos a poner ahora ejemplos de hechos históricos. Pongan 3 ejemplos de hechos históricos, los que ustedes deseen. Y van a poner en su cuaderno punto y aparte, ¿qué es un proceso histórico?
Un hecho histórico, la llegada del hombre a la luna, ese es un hecho histórico. A ver, vayan ayudando, alguien que me ayude a participar, que sea diferente el hecho histórico a los que hemos mencionado. Piénsenle, piénsenle. El descubrimiento de América, muy bien, Daniel. La primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos. La primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, muy bien, Valentina. La nevada en la Ciudad de México en 1967, me parece. La Primera Guerra Mundial. El temblor del Quisiera 85. decirte, el temblor del 85. Quisiera decirte, Nelly, que la Primera Guerra Mundial es un proceso histórico porque tiene mayor larga duración. A lo mejor dentro de la Primera Guerra Mundial, si me dices la muerte del archiduque Francisco Fernando, diría ese es un hecho histórico, ¿vale? Pero toda la Primera Guerra Mundial es un proceso histórico, ¿vale? ¿Queda claro la ejemplificación? Perfecto, entonces paso. ¿Qué es un proceso histórico? Tiene una larga duración. Pueden ser meses, años, décadas o hasta siglos. Ok, perfecto. Entonces, el proceso histórico es de larga duración, eso lo anotan en el cuaderno, y puede durar meses, años, décadas o siglos. Maestro, ¿cómo un proceso histórico puede durar siglos, o sea, 100 años? Por ejemplo, la monarquía, el proceso de la monarquía, pues ha durado siglos, ¿no? La evolución del hombre ha durado siglos. ¿Cuál ayuda otra vez? La revolución industrial ya va para 100 años. La revolución industrial, que ha sido un proceso en donde se han ido mejorando máquinas, herramientas, y que bueno, pues ha tomado diferentes nombres. Revolución industrial, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, la revolución tecnológica, ¿no? Y el Internet es otro proceso histórico que ha ido evolucionando. Muy bien. Y anotan abajito, un proceso, el Sol será un proceso histórico, bueno, ha estado a través de los procesos históricos, Daniel, ¿no? Por ejemplo, el que digas que hubo una serie de emisiones de los rayos ultravioleta o rayos que venían del Sol en tal fecha, ese es un hecho histórico. Y cuando explote el Sol sería el proceso histórico de la muerte del Sol, ¿sale? Pero eso porque puede ser registrado por los seres humanos. Ok, entonces van a anotar ahí abajo, un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí. Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí. Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí, siendo causa y consecuencia de otro. Ok, siendo causa y consecuencia de otro. Y entonces, por ejemplo, voy a pensar en el grito de Dolores, ahorita les van a dar el ejemplo. El proceso se llama la independencia, el proceso histórico. De la muerte del archiduque Francisco Fernando, el proceso se llama Primera Guerra Mundial. De la llegada al poder de Adolfo Hitler en Alemania, es un hecho histórico que corresponde al proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Sigamos con el ejemplo. El grito de Dolores Hidalgo es un hecho ocurrido
durante el proceso de independencia, que a su vez provoca otros hechos, como la creación del ejército trigarante, el fusilamiento de Dolores y otros más hasta la consumación de independencia. Entonces pueden decir que la revolución es un proceso, que la independencia es un proceso, que la Primera Guerra Mundial es un proceso, que la Segunda Guerra Mundial es un proceso, que seguramente esta pandemia terminará siendo un proceso histórico en lo que llega a su conclusión, y seguramente la guerra de secesión en Estados Unidos fue un proceso, etcétera, etcétera. Ustedes pongan 3 ejemplos de lo que es un proceso histórico. ¿Queda claro? Maestro, Mándeme. ¿la viruela es considerada como un proceso histórico? La, la viruela, la aparición de la viruela es un hecho histórico, pero el desarrollo de la vacuna hasta que se erradicó del planeta es el proceso histórico de la erradicación de la viruela del planeta Tierra. ¿Sale? Ok, voy a continuar. En conclusión, Sí, pueden Eder. ocurrir diversos hechos relacionados en un proceso histórico. Profesora Denise, no olvides Ok, perfecto. Este es muy, muy rapidito, la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. Van a poner punto y aparte. Aquí en este video vamos a ver de manera más concreta esta explicación histórica, hechos, proceso y explicación histórica. Ya vieron lo que es un hecho, ya vieron lo que es un proceso. Ahora vamos a la explicación histórica, pero vamos a escuchar primero cómo otro autor nos habla de los hechos y procesos. De aquí yo les digo que escriban. El tema hechos, procesos y explicación histórica. Antes de comprender lo que es un hecho histórico, necesitamos entender lo que es un hecho. Un hecho es algo que sucede. Por ejemplo, si una persona lanza una moneda, este se considera un hecho porque es algo que sucede. ¿Y qué es un hecho histórico? Es un acontecimiento que sucede en el pasado y que ha dejado evidencias para poder ser reconstruido. Mi pregunta es, ¿todos los hechos son históricos? Obviamente no. Entonces, ¿qué necesitan los hechos para poderse convertir en hechos históricos? Primero, haber dejado huella en la humanidad. Segundo, ser protagonizado por una persona o por un grupo social. Y finalmente, haber trascendido en el ámbito político, económico, social o cultural, tanto en la comunidad como en una nación o en el mundo. Ok, me quedo aquí. Entonces ya, por favor, completen su apunte con estas ideas. ¿Qué necesita un hecho para ser un hecho histórico? Ya dijo ahí algunos ejemplos. ¿Quieren volverlos a ver? ¿Quieren que los vuelva a repetir? Para que puedan tomar la nota. Ok. Antes de comprender lo que es un hecho histórico, necesitamos entender lo que es un hecho. Un hecho es algo que sucede. Por ejemplo, si una persona lanza una moneda, este se considera un hecho porque es algo que sucede. ¿Y qué es un hecho histórico? Es un acontecimiento que sucede en el pasado y que ha dejado evidencias para poder ser reconstruido. Mi pregunta es, ¿todos los hechos son históricos? Obviamente. Ahí va, ¿eh? ¿Todos los hechos son históricos? Obviamente no. Ahí van las características. No. Entonces, ¿qué necesitan los hechos para poderse convertir en hechos históricos? Primero, haber dejado huella en la humanidad. Segundo, ser protagonizado por una persona o por un grupo social. Y finalmente, haber trascendido en el ámbito político, económico, social o cultural, tanto en la comunidad como en una nación o en el mundo. Ok, entonces ya tienen ahí todos, ¿verdad? Los datos y los elementos.
de lo que es un hecho histórico. Y habló algo importante de un hecho cultural. Por ejemplo, el que las pinturas de Frida Kahlo hayan llamado la atención a nivel internacional fue un hecho histórico en el ámbito cultural y dejó huella, ¿sale? Hoy en día seguimos hablando de Frida Kahlo. Continúo. Abusados porque ahora va el hecho y ahí van a poner ustedes las características, ¿vale? ¿Y qué es un proceso histórico? También tenemos que entender primero lo que es un proceso. Un proceso es una serie de pasos organizados y sistematizados para lograr un objetivo. Por ejemplo, los pasos para hacer un pastel se considera un proceso. Las indicaciones para hacer una actividad se considera un proceso. ¿Y entonces qué es un proceso histórico? Un proceso histórico es una serie de hechos históricos relacionados entre sí durante un periodo determinado. Diferencias entre un proceso histórico y un hecho histórico. ¿Será lo mismo un proceso que un hecho histórico? Claro que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La principal diferencia la encontramos en la duración. Un hecho histórico, como la muerte del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, es el ejemplo más claro de lo que es un hecho histórico. Como podemos observar, este hecho histórico sucedió en un día determinado, que fue el 28 de junio. Y un proceso histórico, pues está más que claro, la Primera Guerra Mundial. Como podemos ver, este proceso histórico sucedió de 1914 a 1918, lo que quiere decir que duró varios años. Entonces, la principal diferencia entre un proceso y un hecho histórico es la duración, el tiempo. Un hecho histórico generalmente dura cuando mucho un día, y un proceso histórico puede durar un año o varios años. ¿En qué consiste la explicación histórica? Más que nada consiste en reconstruir la historia para... Ok, entonces la explicación histórica, eso sí va al cuaderno. Explicación histórica. ¿Vale? Y en esa van a poner que consiste en reconstruir la historia. Un día, y un proceso histórico puede durar un año o varios años. ¿En qué consiste la explicación histórica? Más que nada consiste en reconstruir la historia para poder explicarla. Reconstruir la historia para poder explicarla. ¿Sale? Reconstruir la historia para poder explicarla. Pero ¿cómo se logra construir una explicación histórica? Con 4 pasos. El número 1, definir qué es lo que quiero investigar. Por ejemplo, ¿cómo vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Ya tenemos nuestro primer paso. Ya definimos lo que vamos a investigar. Después, buscar evidencias a través de las fuentes históricas, ya que estas nos van a dar la información para poder comenzar a construir nuestra explicación. El tercer paso es analizar e interpretar las fuentes históricas para saber qué información nos sirve y cuál no, para poder construir nuestra explicación histórica. Y finalmente, ya que tenemos todas las evidencias, ya que las hemos analizado, vamos a construir la explicación histórica. Ok, fíjense bien, voy de nuevo. El día de hoy, Para que tengan los 4 procesos de la explicación histórica. Por favor, van a irlos anotando en su cuaderno, ¿sale? Primero es la cuestión de tener un tema o tener un qué, ¿sale? Pero ahí va, se los voy a poner para que lo pongan del video. Explicación histórica con 4 pasos. De esos 4 pasos. Número 1, definir qué es lo que quiero investigar. Por ejemplo, ¿cómo vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué quiero investigar? Nuestro primer paso. Ya definimos lo que vamos a investigar. Después, buscar evidencias a través de las fuentes históricas, ya que estas nos van a dar la información para poder comenzar a construir nuestra explicación. El tercer paso es analizar e interpretar las fuentes históricas para saber qué información nos sirve y cuál no, para poder construir nuestra explicación histórica. Y finalmente, ya que tenemos todas las evidencias, ya que las hemos analizado, vamos a construir la explicación histórica. Ok, perfecto. Hasta aquí vamos bien con el hecho, el proceso y la explicación histórica, ¿verdad?
Nosotros hablamos de fuentes también de la historia, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias, a las que directamente puedes ir, por ejemplo, pirámides, escritos de la época, etcétera, etcétera. Y las secundarias, que son la interpretación de los especialistas de la historia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros leemos en el libro de historia, lo que estamos leyendo es una interpretación de la historia. No estamos yendo a una fuente directa, sino alguien más nos está contando su versión de lo que él ve como un hecho, como una explicación histórica, ¿vale? Entonces ahora vamos con la interpretación de la historia. Pónganle punto y aparte, por favor, a su apunte. La interpretación de la historia por Eugenio Ruiz Orozco. El principal propósito de la historia, dice, es poner frente a nuestros ojos y conciencia acontecimientos del pasado cuya importancia nos obliga a reconocerlos como origen y referente del presente. Entonces, la finalidad de la historia es realmente poner lo que sucedió a nuestros ojos, ¿sale? Le voy a pedir, por favor, a Dana. Dana, ¿andas por ahí? Perdona, Diana Carmona. Sí, profesor. No seas malita, Diana. Ayúdame a leer este primer parrafito. El principal propósito de la historia es proponerte a nuestros ojos y conciencia Todo el párrafo, Dianita. Lisandro, no seas malito, ayúdame con ese primer párrafo. No te preocupes, Diana. No te escuchamos. Sí. Lisandro, ¿podrías apoyarme? Desde el principio, por favor. ¿El principal propósito? Sí. El principal propósito de la historia es poner frente a nuestros ojos y conciencia acontecimientos del pasado cuya importancia nos obliga a reconocerlos como origen y referente del presente. Es muy importante analizarlos con objetividad, al margen de nuestros prejuicios o dogmatismos, como lo que son antecedentes, hechos pretéritos sobre lo que construyó la realidad. La historia no trata ni interpretar los sucesos del día. Revisa el pasado y es muy importante entenderlo así, para no repetir los errores cometidos. Deberíamos hacerlo imparcialmente con frialdad de neurocirujano, pero sucede con más frecuencia de lo deseado, que lejos de reflexionarlos en su contexto original de tiempo y lugar. Hacemos una crítica superficial, poco profunda, influenciados por las versiones aprendidas en el entorno familiar, social o en la escuela. Gracias, Lisandro. Entonces, por favor, ustedes van a pasar al cuaderno lo siguiente. La historia no trata ni interpreta los sucesos del día. 2 puntos y seguido. La historia no trata ni interpreta los sucesos del día. 2 puntos. Revisa el pasado y es muy importante entenderlo así, coma, para no repetir los errores cometidos. Para no repetir los errores cometidos. Punto y aparte. Pero lejos de eso, generalmente hacemos una crítica.
pero lejos de eso, generalmente hacemos una crítica. Inclusive le generamos un juicio de valor. Ahorita van a ver si no. Rebeca, no seas malita, ábreme por favor tu micrófono. Listo, maestra. Dime, Rebeca, ¿qué piensas de Porfirio Díaz? Porfirio, un presidente el cual duró 30 años y no podría decir cómo gobernó pues, porque no estuvo en esa época, si no podríamos decir algo más allá. Perfecto, Rebeca. Tú acabas de decir algo muy importante. Tú hablaste de un hecho histórico, concretamente. Fue un presidente de la República Mexicana que gobernó 30 años. Vamos a ver si alguien interpreta, ¿eh? Julieta, ¿podrías abrir tu micrófono? ¿Tú qué sabes del gobierno de Porfirio Díaz? Pues que fue muy largo y tal vez un poco injusto por el largo tiempo que tuvo. Ok, perfecto. Ahí hay una primera interpretación. Fue injusto. Y evidentemente hay muchas lecturas que nos hablan de cómo trataba a los trabajadores, de cómo las haciendas explotaban a la gente, cómo había hambre. Entonces ahí hay una primera interpretación de la historia. ¿Se dan cuenta cómo generalmente nos casamos con cosas buenas y cosas malas? Sin embargo, habrá quien diga, no, Porfirio Díaz fue muy buen presidente, porque fíjense que él introdujo el capitalismo a nuestro país. Bueno, de hecho fue Benito Juárez, pero Porfirio Díaz consolidó esta línea del capitalismo e hizo que invirtieran muchas empresas extranjeras y la economía en México iba creciendo. Sí, General, ¿no? exacto. Bueno, el Hospital General, vale, la cuestión de... A ver, otra vez, ¿por qué no te escuché? La Universidad Nacional. La Universidad Nacional logró su autonomía, la cuestión del Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, perdón, el Monumento a la Independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en estas hay dos versiones de la historia en donde se contraponen estas ideas. Por favor, Vale, ya que abriste tu micrófono, ¿me ayudas con la lectura de este siguiente párrafo? Sí. El comentario viene a cuento porque tenemos una tendencia a juzgar los acontecimientos tomando posiciones, elogiando o satanizando hechos, personas y eventos que desconocemos suficientemente. Debemos cambiar. En otros países, donde las guerras fueron largas y cruentas, una vez resueltas, dejaron atrás sus conflictos y caminaron hacia el porvenir. En Estados Unidos de América, después de la guerra de secesión, con el triunfo de los federalistas, se pusieron a trabajar y construyeron la nación más poderosa del mundo. ¿Y qué decir de Europa, que vivió cientos de años en medio de conflictos bélicos, entre ellos 2 guerras mundiales, y logró construir la unión de los europeos? En cambio, entre nosotros heredamos filias y fobias. Si los mexicanos del siglo XIX hubiesen resuelto civilizadamente sus contradicciones, el México de hoy sería seguramente una nación no solo próspera, también justa. No es así. Fíjense bien, entonces aquí lo que nos dice el texto es que de pronto nosotros como mexicanos y en la idiosincrasia, las ideas de los mexicanos es juzgar los hechos. Entonces nosotros en vez de estar con el proceso como en Europa, que pasa algo, lo juzgan así como el proceso o el hecho histórico, no, nosotros criticamos. Y ahorita van a ver el autor que nos dice. Compartimos visiones distorsionadas de la misma historia. Seguimos juzgando el pasado como si fuese el presente. Inmediatamente tomamos partida. Continuamos riñendo. Indígenas, mestizos y españoles. Pobres contra ricos, explotadores contra explotados. Chilangos contra provincianos. Si se dan cuenta, esa es parte de nuestra historia nacional. Tenemos todo un catálogo, muchachos, de santos y de villanos. Muy bueno, Benito Juárez, el pastorcito que creció y que llevó a la nación hasta llegar a ser abogado y se convirtió en presidente de la República. Los malos, Porfirio Díaz. Los malos, Antonio López de Santa Anna, porque vendió más de la mitad del territorio.
Los buenos, Lázaro Cárdenas, por todas las obras que hizo en nuestro México. Entonces, nosotros en realidad tenemos un catálogo de santos y de villanos que, pues no, realmente no son así, sino que finalmente tuvieron un proceso en donde hubo cosas que hicieron bien y hubo cosas que hicieron mal. Inicialmente los malos fueron los mexicas, por ejemplo, quienes tenían el pie puesto a los tlaxcaltecas. Pero luego los conquistadores españoles se convirtieron en los malos. Después luchan los peninsulares contra criollos y mestizos, y los malos son los peninsulares, porque no dejan a los criollos y los mestizos salir adelante, ¿no? Enseguida, muchachos, después de todo esto, los insurgentes contra los realistas en la Guerra de Independencia, en donde los realistas son los malos y los insurgentes son los buenos junto con Miguel Hidalgo. Los primeros, muchachos, se convierten en liberales y los segundos en conservadores en la Guerra de Reforma. Posteriormente, científicos contra liberales, ¿no? Se viene la bola de la revolución y ese amasijos dice, unos son revolucionarios y otros son contrarrevolucionarios. México se estabiliza, se crea el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, luego el PRM, que es Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente el PRI. Ojo, es el mismo partido, nada más que le fueron cambiando el nombre. La revolución se institucionaliza 70 años. Unos son revolucionarios y otros son reaccionarios. Y así siguen las cosas hasta que hoy somos chairos o fifis. ¿Se dan cuenta cómo todo el tiempo en la parte histórica hemos estado contraponiéndonos y estamos interpretando una historia? Si Andrés Manuel es bueno o es malo, si Felipe Calderón es bueno o es malo, si Peña Nieto robaba o mataba o no mataba. Y así es parte de nuestra historia nacional, ¿sale? Pues las dos historias, tanto la oficial como la no oficial, se le echan agüita a su molino, argumentando ideas sesgadas de los acontecimientos y dejando de lado las cosas valiosas que nos unen. Ambas tienen sus héroes y sus antihéroes. Por ejemplo, Cortés frente a Cuauhtémoc. ¿Quién fue el villano en este caso, muchachos? ¿Hernán Cortés o Cuauhtémoc? Así es. ¿Y por qué, Julieta? Pues porque vino a conquistar aquí, vino a conocer, pero pues realmente es interpretación de cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegó aquí le dieron oro y le dieron todo esto, entonces ya ahí no se sabría, depende de la interpretación que le dé como cada quien. Claro, y pues finalmente ven a Cortés como un villano, además de eso, porque le quemó los pies. ¿Cómo le quemó los pies a Cuauhtémoc, no? ¿Cómo lo torturó? Maestro, Sí. algo que me dio mucha risa fue en el trabajo que usted nos mandó. Dice ayer que Ajá. había dos versiones de cada uno. Un soldado que venía con Hernán Cortés y los mexicas. Y según el que nos mandó, los españoles creían que nosotros les teníamos miedo y que les dimos tesoros para hacer que se fueran y todo eso. O sea, cada quien tiene Sí. su versión de la historia, ¿no? Y los mexicas dijeron que les dieron tesoros para que se fueran, sí, pero no de manera temorosa. Sí, no era como una negociación, ellos lo veían como, mira, te doy esto ya, quédate conforme, ¿no? Definitivamente cada quien tiene su versión. En el caso, por ejemplo, de Miguel Hidalgo contra Iturbide, ¿no? ¿Quién es el villano, Hidalgo o Iturbide? Iturbide se le revela a Hidalgo. ¿Por qué? Porque Hidalgo no quería, no tenía estrategia militar. Iturbide se desespera con Hidalgo. Y entonces Iturbide quiere tomar por su propia mano el cómo organizar a las tropas y el cómo organizar militarmente a la gente, ¿no? Benito Juárez contra la Iglesia Católica, en donde la Iglesia Católica tenía el poder sobre los nacimientos, sobre las muertes, sobre los matrimonios, y dice Benito Juárez, no, eso tiene que hacerlo alguien que tenga que ver con el Estado. Y por eso es que se crea el registro civil, ¿no? Entonces, por ejemplo,
todas estas son versiones diferentes de la historia, ¿no? Dice don Andrés Enestrosa, un viejo sabio zapoteca que ya falleció don Andrés Enestrosa, un escritor muy importante en México. Decía, México será distinto el día que dejen de reñir nuestros abuelos. Y hace una pregunta el texto, ¿nos estará llegando el momento de aceptar que solo juntos seremos capaces de construir el futuro? Y pues bueno, esta es una reflexión muy importante en cuanto a las versiones o la interpretación de la historia. Por eso quise que lo leyéramos para que quedara claro la cuestión de las versiones de la historia. Ahora, rapidísimo, antes de que vayamos terminando, por favor, nada más me van a poner atención, voy a poner 3 minutos un video y 3 minutos el otro, duran 11. Aquí van las dos versiones de la historia. Ustedes van a anotar los elementos que consideren más importantes. Por favor, anoten en su cuaderno. La visión de los vencidos. Este es un libro que escribe Miguel León Portilla y que habla de la visión que tenían los antiguos mexicas o los antiguos pobladores de México antiguo ante la llegada de los españoles. ¿Sale? Entonces, solamente datos interesantes. No tienen que anotar todo. Esos se llamaron presagios funestos, porque hablaban como presagios de muerte, así les llamaban. Esa columna de fuego, ¿qué creen que era? Un cometa. Era un cometa. Otra señal de mala suerte. Ese sí fue un meteorito. La Llorona. Acuérdense que ellos no conocían los caballos. Es lo que yo les decía, que eran los caballos, las gentes montadas a caballo.
Los nigrománticos eran adivinos. Y hasta aquí voy a dejar este. Entonces la visión de los vencidos, la visión de Moctezuma, de ver cómo había cerros que iban caminando en el agua, que en realidad no eran cerros, eran barcos, ¿no? Pero era parte de lo que él veía. Ahora, Bernal Díaz del Castillo escribe la verdadera historia de la Nueva España. De aquí van a poner, por favor, punto y aparte, Bernal Díaz del Castillo, y van a anotar algunas de las ideas. Esta es una interpretación de Mauricio Duverger. Este señor que está aquí se llama Mauricio Duverger. Es un extranjero que habla de pues la historia de México. Solamente algunas ideas para poder concluir el tema del día de hoy. Este libro que no lo escribió Bernal Díaz del Castillo. Así es. No digamos todavía quién lo escribió, ¿eh? Esa es la próxima noticia que le vamos a dar en unos minutos. ¿Por qué crees que Bernal Díaz del Castillo no lo escribió? ¿Por qué? Aquí dice que no lo escribió. Sí, la primera parte del libro es precisamente la encuesta y descubrimos que Bernal no puede ser el autor de la historia verdadera, porque siempre hubo muchas dudas, ¿no?, alrededor de Díaz del Castillo. No conocemos su fecha de nacimiento, no conocemos su lugar de nacimiento. Dice que nació en Medina del Campo, pero no hay archivos. Como se sabe, todos los archivos fueron quemados, ¿no?, por Carlos V. Entonces, y no sabemos exactamente bajo cuál nombre tomó parte en la conquista. Seguramente tomó parte en la conquista, como en la tropa de Cortés, pero bajo otro nombre, porque no lo encontramos en ningún documento. El primer documento que encontramos con Bernal Díaz es en 1544 y es una firma de un acta de matrimonio, de dote. Y por la primera vez aparece este señor en la historia archivística, la que podemos manejar, ¿no? Sino, ¿qué podemos decir? Es interesante lo que tú dices aquí, que él cuenta muchas cosas como si hubiera estado debajo de la mesa donde comía Hernán Cortés, ¿no? Es decir, como si hubiera escuchado conversaciones, como si estuviera ahí. Y Hernán Cortés, que también escribió mucho, nunca cuenta nada de él, ¿no? Nada, nunca aparece. En ninguna de las cartas de Hernán, de Hernán, aparece este señor que, si uno lee la historia verdadera de la conquista de Nueva España, pareciera que estuvo todo el tiempo al lado de él, ¿no? Son dos elementos, ¿no?, que eliminan finalmente Bernal como autor de la historia verdadera. Uno es que probablemente no sabía escribir. Lo que era... O sea, ¿sí existe Bernal del Castillo? Sí. Okay. Existe bajo el nombre de Bernal Díaz, y después de Del Castillo se agrega Del Castillo en 1552, cuando entra como regidor en el ayuntamiento de Santiago de Guatemala. El nombre existe, pero es un hacendado, tiene una encomienda en Guatemala. Nada le relaciona con la escritura y seguramente... Tenemos 5 cartas, por ejemplo, de 3 escrituras diferentes. Hasta ahí lo voy a dejar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ahí está la interpretación de Mauricio Duverger. Voy a ir cerrando la sesión. En donde dice, quien escribe la historia verdadera de la Nueva España, pues ni siquiera existió. ¿Cómo le pueden creer a alguien que ni siquiera sabía escribir, no? Y ustedes leyeron un texto de Bernal Díaz del Castillo en la tarea que les dejé, que hablaba de cómo Cortés, cómo ayuda. A ver, ayúdame en esa parte, que seguramente lo tienes claro. Me dio mucha risa porque piensa que nosotros le tuvimos miedo a ellos, pero se supone que Moctezuma recibió un mensaje que iba a venir un cambio al país y tenía que dejarlo entrar, pero si Moctezuma hubiera querido, hubiera expulsado a todos, pero no. Exacto, tenían la fuerza, tenían el poder, tenían las armas. Vaya, y entonces hoy se darán cuenta cómo, pues sí, las interpretaciones de la historia dependen mucho de las personas que la hacen. Muy bien, muchachos, pues vayan abriendo su camarita otra vez,
Vamos a despedirnos. Me da mucho gusto verlos. Espero que el día de hoy hayan estado interesados en la clase de historia. Ya se dieron cuenta que la historia es muchas interpretaciones. Vayan anotando su nombre empezando por apellidos. Todo el material está en Classroom para que si ustedes quieren consultarlo, lo puedan consultar. Y nos vemos dentro de 8 días. Los que van anotando su asistencia pueden ir saliendo. Recuerden que me tienen que subir el apunte a la sesión en línea. Cuídate mucho, Luis. Hasta luego, maestro. Nos Hasta vemos. luego, Cuídate profesor. mucho. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho, muchachos. Adiós. Adiós. Nos vemos, Rebequita, que estés muy bien. Hasta luego, maestro. Cuídate mucho, Vale. Hasta luego, maestro. Nos Adiós. vemos. Cuídate mucho, Cuida, se va Raciel. por la sombrita. Pablo. Pues si hubiera, porque todo el tiempo estamos en la sombra, Pablo. Mándame, Lilian, creo que se te corta la comunicación. Perdón por no estar, es que no tenía pila mi celular. No te preocupes, ¿Y se Lilian, me por ahí apagó? en un ratito más voy a subir la grabación para que puedas tener el apunte, ¿te parece? Hasta luego, profe. Cuídate Ok. mucho, Dafne, que estés muy bien. Adiós, profe. Hasta luego. Profesor, le quería comentar que la orientadora me mencionó que no tenía unos trabajos, pero ya los tenía ahí puestos. El problema fue que no los marqué como completados.